Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén. Jehová, Amén. Amén. Bendiga Amén. más. Dios te bendiga más. Amén. Amén. amén, amén. Hoy, como el hermano Jorge estuvo anunciando, vamos a estar comenzando un estudio donde vamos a estar hablando acerca de eh, la armadura de Dios, una armadura que Pablo presenta en la carta escrita a los Éfesos, y que yo sé muy bien y que ustedes conocen bien esta armadura y cada una de las partes, pero es necesario que la estudiemos, que no dejemos de estudiarla. Así ampliamos el conocimiento, nos refrescamos. Amén. Y sabemos entonces a qué tenemos acceso. Bendito sea el Señor. De la semana pasada eh, estuvimos recibiendo de parte del Señor unos eh, mensajes muy importantes. El hermano Wilkin pudo hablar acerca de el proceso como lugar de capacitación. Fue una prédica donde, un mensaje donde estuvimos gozándonos, y yo les decía que todo esto era como que abría el camino para lo que íbamos a estudiar más adelante. Yo le hallaba mucho, o le hallo mucha relación. Luego vino el pastor Eliezer y nos habló de cómo del paso o el traspaso del valle hacia la mesa, y que es indiscutible, o no es algo que no podemos eliminar. El pueblo de Dios debe pasar por ciertos procesos, por ciertos desiertos, y es con el objetivo de ser capacitados. Y luego el hermano Jorge, en una clase maravillosa, hermosa, él nos enseñaba a cómo nosotros podemos entonces atravesar ese valle del que se habló, cómo podemos atravesar ese proceso del que se habló, y entonces al final, que es de lo que habla Pablo aquí en la carta de los Éfesos, poder mantenernos firmes. Y él nos enseñaba cómo podíamos hacerlo, y si es a través de la palabra. Y él mencionaba y decía en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, un versículo que todos conocemos muy bien, donde el Señor dice ahí: mi pueblo pereció, fue porque le faltó el conocimiento. Pero si nosotros seguimos leyendo un poquito más el capítulo, en la segunda parte del versículo 14, ¿qué dice? Dice: el pueblo sin entendimiento caerá. Bendito sea Dios. Tenemos que tener no solamente el conocimiento, sino el entendimiento de las escrituras y de lo que ahí se expresa, de lo que se dice, para nosotros entonces poder de manera entonces general estar listos, estar firmes. Anteriormente a eso también estuvimos hablando, o la pastora nos trajo la enseñanza de la fiesta del Purín, y ahí estuvimos hablando, o la pastora estuvo hablando de manera bien explícita, bien magistral, sobre lo que ocurrió allí en el libro de Esther, cómo fue que surgió la trampa o la trama que habían preparado para el pueblo judío, y cómo Dios, en el mismo día que que se había planificado exterminar al pueblo judío, entonces Dios cambió todo a favor de los judíos, y en vez de ser un día de lamento, de lloro, entonces fue un día de festividad. Y eso lo estuvo explicando bien la pastora Alba. Hoy, mis hermanos, como les decía, vamos a comenzar un estudio acerca de la armadura. Eh, Les decía que es algo que ustedes conocen bien, ustedes lo conocen a profundidad. Yo estuve preparando algunas diapositivas acá. ¿Pueden verla? Sí.
Amén. 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 Gloria a Dios. Bien, le decía, vamos a estar hablando sobre la armadura de Dios. Hay cosas, mis hermanos, que nosotros no podemos obviar. Hay cosas que no podemos olvidar, que no podemos pasar por alto. No podemos tomarlo a la ligera. Y es que la palabra es bien explícita y ella dice que tenemos un enemigo. Y dice que ese enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ese enemigo tiene un solo objetivo y el objetivo es hurtar, matar y destruir. Él no tiene otro objetivo. El objetivo que él tiene para contigo y para conmigo, para con tu familia y mi familia, para tu ministerio y mi ministerio, es hurtar, matar y destruir, mi hermano. Y no podemos obviar eso. Dice la palabra que no podemos pasar por alto estas cosas. Y por eso es bueno que nosotros podamos en todos juntos poder estudiar esta armadura de la que Pablo habla y él explica de manera metafórica en esta carta escrita a los Gálatas. Si pudiéramos ir al libro de Efesios o a la carta escrita a los Efesios, en el capítulo 6, y vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 14. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, Pablo, antes de presentar la armadura, él primero comienza hablando y él habla de la unidad en el Espíritu, habla de la nueva vida en Cristo, él habla de que debemos andar como hijos de luz, que debemos someternos unos a los otros en amor. Y él da una serie de explicaciones acerca de lo que nosotros hemos recibido en Cristo, específicamente, por supuesto, este pueblo de Éfeso, lo que ellos habían recibido. Él lo pone claro a lo que ellos tienen acceso, que han recibido de parte de Dios. Les dice y les habla que han sido salvos por gracia, que hemos recibido un amor, pero no cualquier amor, sino un amor que excede a todo conocimiento. Y él, después de plantearle todas estas cosas, entonces le dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, antes de describir cada pieza de la armadura de Dios, que vamos a estar haciéndolo Dios mediante, con la ayuda del Señor, debemos entender qué guerra es la que estamos enfrentando. ¿Contra quién es que estamos luchando? ¿Qué está realmente en juego? Porque si no podemos entender todo esto, entonces este capítulo 6 simplemente se vuelve como una ilustración. Es solamente una ilustración, algo que se te ilustra para que tú tengas una idea o para que nosotros tengamos una idea. Pero si no la tomamos en serio, entonces se va a quedar solo en eso, en una ilustración. Ahora, yo quiero que veamos
¿qué es fuente? ¿Cuál es el significado de fuente? Fuente significa origen o principio de algo. Y es derivado del latín fons o fontis, agua que brota. Ahora, aquí Pablo dice, y Pablo está diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dando a entender que nuestra fuerza no proviene de nosotros. El punto de partida de la armadura es la fuente, el verbo que indica la acción que nosotros recibimos es fortalecer. ¿Y en quién te va a fortalecer? ¿En quién nos vamos a fortalecer? Es en el Señor. Es en el Señor, y Él habla de que esa es la fuente. La fuerza no se origina en el creyente, no proviene de ti ni proviene de mí. La fuerza se origina en el Señor. Y eso significa que todo lo que sigue sobre la armadura solo puede entenderse como participación de un poder que no es nuestro, algo que no proviene de nosotros, es algo que es provisto por el Señor. No se trata de técnicas que nosotros podamos practicar, sino se trata de dependencia. Es que debemos depender del Señor. Y antes de Pablo presentar esta armadura, él comienza diciéndote cuál es la fuente y en quién debemos fortalecernos usted y yo. La fuerza no se origina en nosotros, mis hermanos. La fuerza proviene de la fuente, una fuente eterna, una fuente inagotable. Y esa fuente eterna y fuente inagotable es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Él es la fuente inagotable. Ahora, luego Pablo ordena y dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. ¿Por qué es que debemos estar firmes? ¿Para qué es que debemos para qué es que debemos vestirnos de esa armadura? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Hay un enemigo que te acecha y me acecha, y es lo que quiero o lo que queremos que no podamos, que no obviemos, mis hermanos, que no pasemos por alto. No estamos jugando a ser cristianos. El hermano Jorge estuvo hablando hace días atrás, quizás un mes, 2 meses, acerca del reino de Dios. Pertenecemos a un reino y como reino estamos en batalla y debemos prepararnos, debemos estar listos. Y dice vestidos de toda la armadura. Y aquí se presentan 2 elementos que son 2 elementos, pudiéramos hablar o decir que 2 elementos decisivos. Y es el mandato. Hay un mandato a vestirse. Hay un mandato a vestirse. ¿De qué? De toda la armadura de Dios. Note que no es que voy a coger una pieza y mañana me pongo otra y pasado otra. La armadura es un conjunto de piezas y una no tiene valor sin la otra. Todas deben estar juntas y debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y esto se hace con un propósito. Y el propósito es para poder estar firmes. Es para poder estar firmes, es para mantenernos en pie de guerra, es para no menguar, es para no retroceder, es para no flaquear. Para eso es que debemos vestirnos de toda la armadura del Señor. Ninguna pieza por sí sola basta para poder mantener esa firmeza de la que habla Pablo. El propósito al final es que podamos estar firmes. Y Pablo no manda a que avancemos conquistando territorios espirituales. Tampoco dice que peleemos con el diablo. No, él nos manda a no ceder. Él nos manda a resistir, nos manda a mantenernos firmes. Es a eso a lo que nos está mandando.
Ahora, luego después sigue y dice, hay la expresión que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y Pablo con esta expresión deja claro que nuestra lucha no es física, sino es una lucha espiritual. El término griego traducido aquí como acechanza da la idea de que son maniobras, da la idea que son métodos o estrategias engañosas que usa el enemigo para hacernos caer. Y note algo, mis hermanos, que él no se presenta, o Pablo no lo presenta como un adversario bruto o un adversario que es impulsivo, sino como alguien que mediante planes, mediante trampas, mediante estrategias, está buscando todo el tiempo cómo hacerte caer a ti y a mí. No se habla de alguien que utiliza la fuerza bruta, sino de alguien que utiliza la astucia. Y entonces ya eso marca el tipo del combate al que nos estamos enfrentando. Y sabemos que no es un combate físico. Es una guerra de mentira, es una guerra de engaño, de seducción, acusación, una guerra de manipulación espiritual. Y el propósito de esta armadura, mi hermano, el propósito de esta armadura es mantenernos firmes frente a esos métodos, frente a esas estrategias, frente a esas manipulaciones. En el libro de Juan, capítulo 18, versículo 36, Jesús respondió cuando le acusaban. Y él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuere entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dando a entender de que esto que está hablando aquí Pablo, que nuestra lucha no es contra el ser humano en sí. Y luego en ocasiones nos hemos visto o nos hemos encontrado usted y yo peleando, discutiendo con nuestros hijos, con el vecino, con el jefe en el trabajo, con nuestras esposas, nuestros esposos, con los hermanos de la iglesia. Y cuando Pablo aquí en esta carta, que es una carta pastoral y doctrinal, en esta carta Pablo está diciendo, tu lucha y mi lucha es espiritual, hermano. Tu lucha y mi lucha es espiritual. Bendito sea el Señor. La negación que hace Pablo aquí es una negación que es enfática. Él hace mucho énfasis y es bien claro diciéndote, no es contra sangre y no es contra carne. Sangre y carne significan seres humanos en la condición natural. Pablo quiere que la iglesia corrija ese error de enfoque que tenemos, ese error de enfoque que a veces nos centramos y nos concentramos solamente en lo físico, en lo que me pudo hacer o decir mi hermano, y no vemos lo que pueda estar operando por detrás. Pensar que el enemigo real es el hermano, el vecino, el sistema humano o incluso uno mismo. Él quiere que cambiemos en este enfoque. Pablo escribiendo a los Éfesos, él quiere que ellos cambien ese enfoque. Y el texto entonces afirma que detrás de lo visible hay una lucha que no se reduce solamente a lo humano, a lo físico, a lo palpable, a lo que usted puede ver. Bendito sea Dios. Ahora, luego Pablo continúa y después que él dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, entonces la pregunta sería, entonces, ¿contra quién es? Si yo no peleo contra mi hermano, si yo no peleo contra mi esposa, mi esposo, mis hijos,
el jefe o el compañero de trabajo. Entonces, ¿contra quién es Pablo? Y Pablo dice, nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y él entonces deja claro, él no quizás no explica de manera bien explícita qué es un principado o qué es una potestad o quiénes son los gobernadores de las tinieblas o cuáles son las huestes espirituales de maldad. Él no lo hace con especificidad, pero sí te está diciendo contra quién. Y te está diciendo que pertenecen no al mundo físico que usted y yo vemos, sino que pertenecen al mundo de lo espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir principados? ¿Qué significa principado? Principado significa comienzo o origen. También significa autoridad, jefatura, magistratura, personas que ocupan el primer lugar en cuanto a lo que es rango. Cuando se dice principado, se está refiriendo a niveles de autoridad, o sea, a jefaturas dentro del orden de poderes malignos. Yo estuve haciendo una investigación, estuve buscando y más o menos le traigo algo para que podamos entender quiénes son de manera un poquito más explícita los principados. ¿Quiénes son los principados de los que habla Pablo? En el griego es arhas. Son los gobernantes territoriales. La función de ellos, de estos gobernantes o de estos príncipes, son demoníacos, o sea, son gobernantes o príncipes demoníacos que de alto rango asignados a territorios específicos, como ciudades, naciones y regiones y culturas. Ahora, ¿cuál es la estrategia que ellos usan? La estrategia es manipular la atmósfera espiritual de un lugar en específico o de una nación o de un territorio, porque ellos son gobernantes territoriales. Ellos influyen en gobierno, influyen en líderes, en la cultura o en la ideología colectiva para pervertir la identidad de un pueblo y llevarlo hacia la oscuridad. Ejemplos de esto: corrupción endémica en una ciudad, ocultismo institucionalizado en una cultura, violencia generacional, idolatría nacional. Por ejemplo, si nosotros vamos a Daniel capítulo 10, versículo del 12 al 13, dice, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia, dando a entender, mis hermanos, que estos príncipes exactamente son gobernadores territoriales que dominan naciones. Y cuando Daniel estuvo orando, entonces que venía el ángel con la respuesta, tuvo que enfrentar, dice que por 21 días, y Miguel tuvo que venir a ayudarle. O sea que la guerra estuvo fuerte, el enfrentamiento estuvo fuerte. Y a veces usted ve que nosotros quizás en ocasiones hemos dicho, porque yo estoy seguro que todos nosotros hemos tenido en algún momento guerras espirituales en nuestros hogares, y a veces la guerra es tan fuerte y usted oye que nosotros en ocasiones hemos dicho, mínimo tenía que haber sido un principado porque la guerra estuvo fuerte. Pero no hay manera, mi hermano, que nosotros como seres humanos podamos enfrentar principados. No hay manera, no hay forma, no hay vía. Un principado son personas o demonios que tienen autoridad, rangos altos que un ser humano no
puede enfrentarlo. De hecho, quienes los enfrentaron fueron los ángeles principales del Señor y la batalla estuvo fuerte. Ahora, ¿quiénes son las potestades de las que habla aquí? Son, en griego es exousias, son los arquitectos del sistema. Y son esas autoridades delegadas que operan detrás de sistemas humanos. Ellos no atacan personas directamente, sino que diseñan estructuras culturales, educativas, legales e ideologías que promueven el pecado y alejan a la sociedad de Dios. Esa es la función que hacen o ejercen las potestades. Y la estrategia que ellos usan es corromper el sistema. ¿Qué sistema? El sistema de gobierno, el sistema educacional, los medios comunicativos, para normalizar el pecado, de formar la verdad y crear un ambiente donde sea más fácil entonces poder desobedecer a Dios. Ejemplos de esto: leyes que son injustas. Ustedes saben cuántos gobiernos, por ejemplo, han aprobado leyes donde ya se permiten casamientos del mismo sexo. Todas estas potestades influyen para que se dictaminen todas estas leyes. Ideologías que destruyen a la familia. O sea, crean ideologías dentro del sistema que van en contra de la familia. Todo eso del el feminismo, todas esas cosas que sabemos que va en contra. Sistemas educativos sin Dios, narrativas culturales anticristianas. Todas estas cosas son ejemplos de cómo o dónde o en qué niveles operan todas estas potestades. De lo otro que habla Pablo son los gobernadores de las tinieblas. Mis hermanos, yo estoy haciendo un poquito de énfasis en esto, porque es menester que nosotros podamos entender, mis hermanos, contra quién nosotros tenemos que conocer, o hasta donde se nos es permitido poder conocer el enemigo. Mira, no hay nadie que vaya a una guerra y primero no estudia a su enemigo. Los gobiernos, incluso cuando se van a enfrentar, estudian a su enemigo. ¿Qué armas de ataque tienen? ¿Qué tecnología tienen para saber qué van a enfrentar? Miren, yo recuerdo que yo jugué en un tiempo baloncesto, y estando en un torneo, a veces no me tocaba juego y el maestro, el profesor, nos hacía ir a los partidos, aunque no nos tocara juego, solamente para ver la estrategia que usaban los otros equipos. ¿Cuál era el jugador con más habilidad? Por eso le estoy hablando de todas estas cosas. No es que estoy haciendo énfasis solamente en qué es lo que son los gobernadores o los principados, las potestades, o le estoy dando toda la atención a ellos. No, no es ese el objetivo. El objetivo es que podamos conocer, mis hermanos, que podamos conocer, conocimiento, que podamos entender, y entonces así vamos a estar mejores preparados y vamos a entender entonces mejor cuando entremos ya en lo que es el desglose de cada pieza de la armadura. Hello, ¿estamos aquí? Amén. Amén. Amén, bendito Dios, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Seguimos, mis hermanos. Entonces, ¿quiénes son estos gobernadores de las tinieblas? En el griego son cosmocratores. Esa es la palabra. Son los maestros del juego global, se le llama. Son los gobernantes mundiales de mayor rango. Su ámbito de operación no es individual ni regional, sino global. Ellos controlan el sistema mundial, el cosmos, lo que es las tinieblas. Y la estrategia que ellos usan es orquestar agendas globales anticristianas a través de estructuras de poder supranacionales, corporaciones gigantes, medios de comunicación y organismos globales. Su objetivo es establecer un sistema mundial unificado, pero sin Dios. Eso es
la estrategia principal que usan estos gobernantes. Si usted se da cuenta lo organizados que están y cómo trabajan. Por eso nosotros debemos tener ese conocimiento. Y Pablo, cuando él está hablando de todo esto, él habla con ese conocimiento de lo que él está hablando, y él está exhortando y alertando. Él está dándole un warning a los éfesos de lo que puede estar sucediendo o de lo que pudiera pasar en un futuro. Y entonces les presenta todo esto para al final que puedan tomar la armadura y puedan estar firmes. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Narrativas globales simultáneas, agendas que redefinen lo que es la moral y la familia a escala mundial. Usted se ha podido percatar cómo se ha tratado de tergiversar lo que es o redefinir lo que es la moral. Como dice la palabra, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Tratan de normalizar cosas que no son normales. Hacen también lo que es preparación para un gobierno global unificado. Y eso lo describe en el Apocalipsis. Y por último, mi hermano, están las huestes espirituales de maldad. ¿Quiénes son las huestes? Las huestes en griego es stratia. Y lo que quiere decir huestes es soldados, o quiere decir tropas. Son tropas demoníacas o soldados demoníacos asignadas para ataques directos y personales. Estos sí son los que atacan directamente a las personas, o sea, a usted y a mí. Su campo de batalla es la mente, las emociones y la voluntad del individuo. Ellos son los que se encargan de poner todos esos malos pensamientos en tu mente y en la mía. Todos esos malos pensamientos que usted y yo a diario debemos reprender y, como dice la palabra, llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Ahora, ¿cuál es la estrategia que usan ellos? Ellos infiltran pensamientos con mentiras. Escuche, con mentiras, ansiedad, depresión, tentación, duda, culpa, haciéndote creer que el problema eres tú, haciéndote creer que no vales nada, haciéndote creer que ya nada ni nadie te puede sacar de donde tú estás o de donde has caído o de lo que sea, haciéndote olvidar de que hay un Dios misericordioso, haciéndote olvidar de que hay un Dios grande, de que hay un Dios fiel, de que hay un Dios que te ama por encima de todas las cosas. Y no podemos obviar estas estrategias, mis hermanos. No podemos obviarla. Debemos conocer de qué manera opera el enemigo, y conociéndolo, entonces vamos a saber cómo contrarrestarlo. Vamos a saber cómo combatirlo. Y los síntomas que esto provoca son pensamientos entonces negativos que ocurren en nosotros y que son recurrentes sin causa aparente. ¿Qué quiere decir recurrente? Que vienen una y otra vez a tu mente y a la mía para hacernos caer, sentir mal, para hacernos sentir que estamos down. Son aquellos ataques de ansiedad, confusión mental, traen desesperanza a nuestras vidas. Todo esto, mis hermanos, todo esto es de lo que le está hablando Pablo a los éfesos, y le está advirtiendo acerca de lo que pueden enfrentar, pero le está dando también cómo enfrentarlo. Primero les habla en los primeros 5 capítulos de lo que han recibido de parte de Dios, de lo que han recibido de parte de Cristo, que ya no son hijos de la tiniebla, que ya son hijos de luz, y que como tal deben andar y debemos caminar, que hemos sido salvos por gracia. Ahora dicen, no obvien que tienen un enemigo.
pero ese enemigo podemos hacerle frente. Ese enemigo podemos resistirlo. Y Él nos da la herramienta de cómo podemos resistir a ese enemigo. Éfeso, mi hermano, era una ciudad pagana. Era una ciudad donde estaba el templo de Afrodita. Disculpen, de Artemisa. Que en romano es la diosa Diana. Para los romanos es la diosa Diana. O sea, era una cultura pagana. Pero habían varias etnias dentro de esta ciudad de Éfeso. Ahí estaban los judíos, estaban los griegos, estaban los romanos, habían orientales. Y por si fuera poco, entonces era una ciudad portuaria. Que venían extranjeros o personas a hacer negocio, a comerciar. Y dentro de todo esto, ya Pablo había ido, había evangelizado. Y entonces él está hablando de todas estas cosas, no obvien esto. Y todo es con el objetivo, porque Pablo tiene un único objetivo con todo esto de lo que estamos hablando hoy. Y el único objetivo que Pablo tiene es que para que al final ellos puedan mantenerse firmes. Que al final ellos puedan mantenerse firmes. Luego él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. ¿Para qué es la armadura? Para resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, entonces podamos permanecer firmes, mis hermanos. Pablo no presenta aquí una armadura de manera opcional. No es una opción de que me la puedo tomar o no la puedo tomar. Si el combate fuera simplemente humano, quizás entonces nos bastarían con estrategias humanas. Pero no es así. Dado que la lucha de nosotros es espiritual y se da entonces contra poderes espirituales, la armadura debe ser espiritual y también de un origen entonces que debe ser divino. Pablo está hablando aquí, mis hermanos, es de manera metafórica. Cuando él dice, si vamos al contexto, cuando Pablo habla, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo lo está escribiendo desde la cárcel, o no necesariamente desde la cárcel, porque si nosotros vamos y leemos en el capítulo 28 del libro de los Hechos, dice que a Pablo no lo metieron en la cárcel, sino que lo custodiaron en una casa donde él no podía salir. Y allí él tenía un soldado romano que lo cuidaba. Él decía, como lo que podemos decir hoy en día, él estaba como que preso domiciliario. Pero como quiera estaba incapacitado de salir o tener libertad o de hacer lo que él quería. Y cuando él escribe esta carta, quizás él estaba en el momento mirando a este soldado que le prestaba lo que era la guardia para que él quizás no escapara. Y él, de manera metafórica, hace un paralelismo y compara para hacernos entender, porque no era, o para hacerle entender a la ciudad de Éfeso, porque no era algo extraño para ellos una armadura romana. Ellos estaban rodeados de los romanos. Para ese primer siglo, ellos estaban bajo el gobierno romano. El gobierno romano para este primer siglo después de Cristo, ellos eran los que estaban en el poder. Por tanto, además, los soldados romanos estaban regados por toda la ciudad. Y ellos lo veían a diario. Y cuando Pablo habla y hace esta comparación, Pablo le quiere hablar de la verdad. Pablo quiere hablar de la justicia, del evangelio de la paz, de la fe, la salvación, la palabra de Dios. Pero para hablarle de todo esto y que ellos pudieran llegar al entendimiento completo de lo que él quiere expresarle, entonces Pablo le habla de esta manera.
y utiliza este lenguaje. En teología se llama teoría de la acomodación. Él acomodó un lenguaje para que pudieran entender. Y todo era, mi hermano, con el objetivo de que llegando el día malo, ellos pudieran estar firmes. El día malo, Pablo no lo define con detalles específicamente, pero el lenguaje en el que está hablando Pablo nos sugiere a nosotros que son tiempos de intensificación del conflicto. Es donde la batalla se hace más fuerte. Son esos momentos de angustia, de desesperación. Son temporadas o situaciones donde la presión espiritual es especialmente fuerte, mi hermano. Eso quiere decir el día malo. Y no necesariamente es un día de 24 horas. No, a veces son días, meses, años. Son temporadas que pasan o que atravesamos nosotros. Eso es lo que debemos entender por día malo. No es un día en específico. Son temporadas, son momentos. Esos momentos de los que hablaba el hermano Wilkin, de los que hablaba el pastor también Eliezer. Ese día malo cuando llega, y el objetivo de esa armadura es que cuando llegue ese día malo, cuando ese día malo haya acabado, cuando esa temporada haya acabado, cuando haya terminado, mi hermano, el objetivo es que usted y yo podamos mantenernos firmes. Que usted y yo, acabado ese día malo, podamos decir: gloria a Dios. Gloria a Dios, porque me mantuve firme. Gracias, Señor, porque me ayudaste. Gracias porque me fortalecí en tu palabra. Gracias porque me fortalecí en ti, porque entendí que dependía de ti. Porque entendí que no era con mi fuerza, sino con las tuyas. Porque entendí que es a través de la verdad, de la justicia, de la fe, de la palabra de Dios. Entendí que es a través de la salvación. Entendí que es a través de tu Hijo amado Jesús que podemos mantenernos firmes. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, shalom, shalom. Dios les bendiga y Dios les guarde. Quiero dejarlo hasta aquí. Esta primera enseñanza, quisimos solamente enfocarnos en lo que era esta parte de entender de dónde proviene nuestra fuerza, la fuente de la fuerza, que es nuestro Dios, entender contra quién es que luchamos. Esa era el objetivo, para entonces nosotros poder entrar de a lleno entonces en lo que es realmente el desglose de cada una de las partes de la armadura. Ahora, quiero dejar algo claro, y es que todo de lo que estuvimos hablando, los principados, las potestades, los gobernadores de este siglo, las huestes, todo eso dice la palabra de Dios que quedó bajo el dominio de tu Señor y el mío. Todo eso le fue entregado a Él. A Él lo pusieron sobre todo dominio, sobre todo potestad, sobre todo principado. A ese es el Dios que tú y yo le servimos. Dios les bendiga, mis hermanos, y Dios les guarde. Espero que haya sido de ayuda esta clase, que podamos todos haber realmente entendido. Y bueno, mañana, Dios mediante, seguimos. Como siempre les pedimos, no dejen de orar por nosotros. Sigan orando por todos nosotros, por los líderes, por los hermanos, por cada uno de los que se conecta. Mis hermanos, no olvidemos las maquinaciones del enemigo. No lo olvidemos bajo ninguna circunstancia. No se olvide de eso. Dios te bendiga y Dios te guarde, hermano Jorge.